llegamos al mes de marzo. Bien rápido, ¿no? Rapidísimo. Estaba mirando que ya en un mes, si Dios nos permite la vida, en un mes estamos celebrando la Semana Santa. Ya bien pronto, ¿verdad? Entonces, yo quiero animarte a que vayas planeando cómo vas a servir al Señor esta Semana Santa. Porque regularmente todos planean sus vacaciones, ¿no es cierto? Regularmente, ¡ay, ya viene Semana Santa! ¡Vámonos a volar! ¿Verdad? Pero más bien tienes que planear cómo vas a servir al Señor esta semana. ¿Cómo le vas a hacer, querido hermano? Porque la Semana Santa, pues ya se ha ido, igual que la Navidad, se ha ido distorsionando, ¿no? Y ya de Santa no tiene nada. Nada. ¿Sale? Entonces, yo quiero que el día de hoy vayamos viendo la importancia que tiene de aprender la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. ¿Sí? A lo mejor oras mucho, eres una persona que ora mucho, pero si no lees la Biblia, hermano, entonces es como si tu mamá, o tu marido, o tu hijo, depende de quién seas, ¿verdad? Todo el día se la pasara hablando, y tú no escucharas nada del otro lado. ¿Ok? Número 1, necesitas entrar en una comunión, en un diálogo con Dios. Pero la cosa más importante que tiene el propósito de que tú y yo leamos la palabra de Dios es que tú y yo no seamos confundidos, que no seamos engañados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos se levantarán muchos burladores, muchas personas que te van a decir, aquí está Dios, y tú vas a ir corriendo para allá. Y resulta que la palabra ahí no se habla. Te abrirán la Biblia, te leerán un versículo o algo, pero te lo van a enseñar totalmente distorsionado. Aquí siempre les he dicho, tienes que leer tu Biblia. Cuando vienes a la iglesia debes traer tu Biblia. Toma notas en tu Biblia, haz apuntes, haz anotaciones, que se vea que la amas, ¿no? Que se vea que amas la Biblia, que la estudies, la medites, la hagas tuya, la saborees. Amado hermano, si tú no haces eso con la Biblia, hermano, van a venir cualquier persona a enseñarte cualquier cosa y tú todo te lo vas a creer. Todo lo que te digan, te lo vas a creer. Entonces, son dos cosas. Uno, yo leo la Biblia porque quiero que Dios hable a mi vida. Dos, leo la Biblia porque quiero estar prevenido contra las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y número 3, porque quiero poner yo en práctica la palabra de Dios. Tú lees la Biblia y si la vas a leer y la vas a estudiar, es porque tú quieres ponerla en práctica. La Biblia es para que tú y yo la practiquemos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no nada más es para tener un libro bonito ahí en casa, ¿sí? Tienes que leerla. Mateo capítulo 7, verso 24, dice la palabra de Dios así. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, pues creo que si lo tengo acá, ¿sí o no? Sí. Entonces, déjenme corregir esto. A ver. 24. 7:24. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Ahí sí se mira. ¿Sí? Sí. Ya un poquito mejor, un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, debes de
anotar en tu Biblia. En los celulares la Biblia en el celular es para cuando andas en el camión, que quieres ver algo rápido, ¿sí me explico? Pero cuando quieres saber qué es lo que Dios quiere decirte, tienes que rayar tu Biblia, tienes que marcarle, tienes que colorearla, ¿verdad? Ustedes regularmente las mujeres tienen más detalle para andar ahí haciéndole, ¿no? Ahora que estuve calificando ya el cierre de cuatrimestre, hay unas hermanas que parecen artistas, ¿no? De hecho le sacaba 10 le puse 10 por tu arte, tu cuestión artística y 7 por tu aprendizaje, ¿verdad? Entonces dices, órale, estas personas, dibujitos, flores, no, tremendos. Ok, entonces, estamos con la palabra de Dios, dice Jesús hablando, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Estas. Ahora las tenemos escritas, ¿verdad? Ahora las tenemos escritas, pero son aquellos que oyen estas palabras y subrayen lo que sigue. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice, y las pone en práctica. ¿Cómo dice? Y las pone en práctica. ¿Puedes repetir eso? Y las pone en práctica. Amado, necesitas oír la palabra de Dios, pero necesitas ponerla en práctica. Si tú escuchas la palabra de Dios y tú las pones en práctica, ¿qué dice este versículo que vas a hacer? ¿Un qué? Un hombre prudente. Un hombre prudente o una mujer prudente que construye su casa sobre la roca. Entonces, a veces nuestra casa se está derrumbando, esta casa espiritual se está cayendo. A veces también nuestra casa, literalmente, la familia, se está cayendo, se está derrumbando. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos basados a la cultura, a la idea, a la filosofía del mundo y no a la filosofía de Dios, a la cultura de Dios, a la palabra de Dios. Pero entonces cuando nosotros ponemos en práctica y oímos la palabra de Dios, nosotros somos prudentes y estamos construyendo nuestra casa de manera específica. Así es que para que tú puedas construir tu vida sobre la palabra de Dios, que es lo que yo quiero que aprendas este día, ¿cómo construyo mi vida sobre la Biblia? Bueno, lo primero que tienes que hacer es recibirla con tus oídos. Algunos de ustedes me están escuchando en este momento, pero hay otros de ustedes que están en este mismo lugar que su mente ya se fue a la barbacoa. Otros están pensando en que tienen un pendiente con la familia. Oyen en segundo plano mi voz, su mente está incluso, ya están como durmiendo, ¿verdad? Necesitas recibir la palabra de Dios con tus oídos y eso significa poner mucha atención, porque Romanos capítulo 10 verso 7 dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Tú quieres fe para edificar tu vida? ¿Necesitas fe para edificar tu familia? ¿Necesitas fe para edificar a tus hijos y guiarlos? Entonces necesitas escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, yo conozco gente que ora mucho. Y yo digo gracias a Dios por la gente que ora mucho. Gracias a Dios. Pero cuando les pregunto sobre la Biblia, no saben ni jota. No saben nada de la Biblia porque no la agarran, porque es más fácil doblar aparentemente, porque hay quienes no les gusta orar, ¿verdad? Pero es más fácil para ellos doblar sus rodillas que ponerse a leer la palabra de Dios. Me encontré un hombre que me decía, pastor, ¿estoy bien o estoy mal?
Un día voy a hacer una predicación sobre eso, porque en todos mis años de pastor es la pregunta que más me hacen. Pastor, ¿estoy bien o estoy mal? Y este hombre se acercó y me dijo, pastor, ¿estoy bien o estoy mal? Y le digo, ¿qué? Es que la vez pasada Dios me habla. Me dijo, Dios me habla. Dice con voz audible. Le digo, órale. Le digo, no, pues sí está súper bendecido, hermano. Dice, ¿qué a usted no? Y le digo, temo decirte y lamento decirte que no. Quisiera. Voz audible, no. ¿Verdad? Quisiera que algún día lo hiciera y no sé si quisiera, ¿verdad? Porque dice el mismo Moisés estando ahí subiendo y el pueblo lo veía como retumbaba las nubes, truenos y todo, mismo Moisés casi caía muerto. Así es que bueno, número uno me dice, Dios me habla así y así. ¿Qué te dice? Pues es que mire, yo no estudio la palabra de Dios, pero a mí me ha revelado esto y esto y esto. Y me empieza a decir las 2, 3 cosas que Dios le había mostrado, que Dios le había revelado. Y eran puras falacias, puras mentiras, puras cosas que él sentía que debían de estar correctas. ¿Sí? Y lo peor es que él me decía que Dios le hablaba al oído. Que Dios le hablaba al oído. Y le digo, ¿ya has leído tu Biblia? Dice, no, es que Dios me da toda la revelación cuando estoy dormido, cuando estoy en oración. Pero eso no puede suceder si tú no lees la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, es veraz. Y aquí les he dicho varias veces, ¿no es cierto? Que así surgieron todas las sectas que hay. Los mormones, testigos de Jehová, adventistas. ¿Por qué? Porque alguien le habló, ¿verdad? Nunca leyó su Biblia, alguien sintió que le habló, ¿no? Ah, sí, cierto, jamás leyó su Biblia, va. Dice, no, todos estos están equivocados. Y hoy en día tienes testigos de Jehová, tienes mormones, adventistas y todo lo que podríamos decir. La fe viene como resultado de oír ¿qué? El mensaje. La Reina Valera dice la palabra, ¿sí? El mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es lo que tú tienes que oír y prestar atención para que no te desvíen tan fácilmente. Mi esposa hace 8 días hablaba sobre el avivamiento que hay en Asbury, en Kansas, creo que es Kansas. Hablaba sobre el avivamiento que hay ahí. Ya llevan desde el 8 de marzo 24 horas al día orando y cantando y oyendo palabras y testimonios. Y está eso tremendo. No paran. Aquí como cantábamos hace un ratito, toda la noche sin parar, ¿verdad? Y hablaba yo con alguien, no recuerdo con quién, y me decía, voy a ir a un avivamiento. Y le digo, ay, pues qué padre, los avivamientos no los puedes crear. No, yo no puedo decir, vengan mañana al avivamiento. No, eso es una mentira. Yo no puedo crear un avivamiento. Si pretendo hacerlo, estoy mal. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo. Mañana, el jueves a las 6 de la tarde, vénganse al avivamiento. Eso no puede suceder así, hermano. El avivamiento es un derramar, un despertar del Espíritu Santo que viene, ¡pum! Y cae sobre la iglesia. Cae sobre la iglesia. ¿Y qué es lo principal que hay en un avivamiento? Arrepentimiento de pecado. Así, eso es lo principal. Lo principal, todo lo demás es añadidura. Pero lo primero que viene es, andas en adulterio, andas en fornicación, andas en esto, andas en el otro, andas en el aquí, andas en el allá, y hay un arrepentimiento, y el que robaba ya no roba, y el que mataba ya no mata, y el que era irresponsable ya no es irresponsable. Siempre de ese momento en adelante, número 1. Número 2, un avivamiento no es, llegó y se fue. Eso no es un avivamiento. Asbury, llegó el avivamiento. Ahí está, desde el 8 de marzo no se quitan de ahí. Tú puedes buscar en YouTube, los prendes, ¡pum! 2 de la mañana, 1 de la mañana, 6 de la tarde, 7 de la tarde, 5, 4, ahí están.
Y ya llegó y llegó y llegó y llega y sigue llegando. Y en la universidad la capilla está full. La capilla, toda la capilla es grande. Está llena. Y tú ves, es una universidad, los pasillos, los salones, las oficinas, todo lleno de gente. Y sales a todo lo que es el estacionamiento, el parque, el jardín, lleno de gente. Y está todo ahí atiburrado todo el día, 24 horas. Y tú ves este grupito orando y ese grupito alabando y este grupito sanando y llorando y postrado de rodillas y por todos lados. Es tremendo. Desde el 8 de febrero. Ya va a ser un mes, ¿no? Pero ¿qué creen? Le decía yo a mi esposa. Le decía, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay gente sanando y sobre todo mucho arrepentimiento de pecado. Pero ¿sabes? Yo le decía a mi esposa, híjole, ya les falta menos. Y me dice, ¿para qué? En Monte María, en Tierra Prometida, en Atizapán, algo que empezó como 40 noches de oración, se convirtió en un avivamiento de 400 noches. 400 noches, un avivamiento sin parar, hermano. Sin parar. Era un tiempo de 40 días de oración, de bendición, de sanidad. Y pum, 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 pum. Y eso ya no lo pudieron parar. Cuando Dios empieza algo, nadie lo detiene. Por eso yo no lo puedo crear. No es de que hoy venga el avivamiento, ya mañana, hermanos, son las 12, vámonos. Y continúa el avivamiento mañana a las 3 de la tarde. No, eso es pura cosa que no es de Dios. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, y eso es lo que vivifica tu corazón. Tienes hambre de Dios, tienes necesidad de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19, verso 21. Todos deben estar como deben estar en la Nueva Versión Internacional, si alcanzas a leer aquí. Todos deben estar listos para escuchar. ¿Cómo deben de estar todos ustedes? Listos. Listos para escuchar. Voltea con tu hermano y dile, ya, ponte abusado. Dale un pellizco y dile, pues, listo para escuchar, hermano. Y vean lo que dice. Cuando tú y yo queremos poner un fundamento en la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es estar listos para escuchar, pero luego la otra parte preciosa es estar lento para hablar. Cuando estés en tu lugar secreto y te postres y empieces a orar, dile, Señor, hoy quiero oír tu voz. Señor, hoy quiero escuchar tu voz. Y cierra tus ojos y dobla tus rodillas y dile, Señor, aquí está tu vida, mi vida, háblame. Pero hermano, ¿cómo Dios te va a hablar si tú no lees la palabra de Dios? Sí, yo no dudo que Dios hable y se presente Jesús. Incluso se puede presentar. Hay una película que quiero que veamos juntos algún día, porque no quiero que la veas tú solo. Tremendo esta película, pero está un misionero, está en la India, en los 90s, 80s, 90s, y Dios lo manda a la India, y hay mucha necesidad, pero había mucha guerra y mucho pleito, y entonces él lo manda a una casa hogar, y llega a la casa hogar, y está ahí, y están orando ellos, están orando, están cantando y todo, y llega alguien que es el que vigila la puerta, y le dice, hermano Rick, le dice, hermano, ¿puedes venir? Alguien te busca allá afuera. Dice, sí, ya va. Y le dice, ¿usted es Rick? Sí, ¿quién te habló de mí? Porque él había llegado ahí a hurtadillas, porque estaban matando a los cristianos. Y él había llegado ahí a hurtadillas para fortalecer esa comunidad. Y entonces le dice, sí, aquí estoy, soy yo. Dice, y oye, ¿quién te habló de mí? Ya con miedo de lo que pudiera estar ocurriendo. Me dice, ¿quién te habló de mí? Y dice, el Espíritu Santo me dijo que usted estaba aquí. ¿Cómo? Dice, es que yo estoy solo. Mataron a toda mi comunidad, a toda la iglesia, hermano.
Y él había quedado solo. Y dice que él estaba en un tiempo de oración doblando sus rodillas y estaba orando a Dios y el Espíritu Santo le habló. Me acordé del libro de los Hechos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios le habla a este hombre: vete a la calle Tercera en Damasco, así, ¿no? Ve y toca el timbre y ahí busca a fulano de tal por nombre y apellido. Eso es lo que hace el Señor. Por eso yo no dudo que te hable, pero te habla porque estás apegado a la palabra de Dios. ¿Me explico? Y entonces lo llevó y en fin pudieron orar y todo. Y luego se unieron otros 2 hermanos y ellos tenían más de un año que no habían participado de la cena del Señor. Hoy tenemos cena del Señor aquí. Y ellos tenían más de un año y que no habían participado de la cena del Señor. Y entonces ellos están orando y les ministran la cena del Señor. Se despiden, se van. A la semana siguiente, el hermano Rick recibe la notificación que habían sido martirizados esos 3 hermanos. Los 3 que quedaban. ¿Sí? Habían sido martirizados. Amado hermano, estudiar la palabra de Dios, debes darle gracias a Dios, porque hoy en día, aquí, por lo menos aquí, tu vida y la mía no corre peligro de estudiar la palabra de Dios. Y a veces ni así la queremos leer. Listo para escuchar, ser lento para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Fíjate cómo debes recibir la palabra de Dios. Y de la maldad que tanto abunda, para que puedas recibir con humildad la palabra sembrada en ti, la cual tiene el poder para salvar tu vida. ¿Cómo debo acercarme a la lectura de la palabra? Con humildad, quitándome, despojándome de la inmundicia y de toda maldad. ¿Te das cuenta? Para que de esa manera pueda yo recibir la voz de Dios, la palabra de Dios. Así es que, hermano, para que tú puedas tener una buena recepción, ¿qué es lo que necesitas tener? Bueno, pues tú lo que tú necesitas hacer es estar calladito, te ves más bonito, en silencio, en silencio. Para una buena recepción tú tienes que estar en silencio, porque debes estar listo para escuchar y ser lento para hablar. Ora a Dios. Para una buena recepción tú tienes que estar calmado, tranquilo, no enojado, no enojado. Estás enojado, vas a la Biblia y encuentras, y Dios destruirá a todos tus enemigos, y hasta vas a decir amén, gloria a Dios. ¿No? Ay, si Dios me está hablando, porque tienes mucha furia, ¿no? Tienes furia, tienes que estar calmado. Dice la palabra de Dios que necesitas estar lento, debes de ser lento para enojarte. Lento. Para tener una buena recepción tú tienes que estar limpio, calmado, limpio, lento. ¿Te das cuenta? Tengo que estar limpio, dice la palabra de Dios, despojándome de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda. ¿Te das cuenta que acercarte a la Biblia no nada más es, ay, pues tengo que leer? Ay, la Biblia, lo ves en tu buró y dices, ay, no, qué flojera. Y eso sí es que la tienes en tu buró, ¿verdad? Porque igual y la sacas y le haces como un hermanito un día que le dije, hermano, présteme su Biblia. Y dice, sí, permítame. Y la sopla y todo, que está toda entelabañada y todo, ¿no? Necesitas estar limpio para acercarte a la palabra de Dios. Para una buena recepción necesitas estar humilde, amado hermano. Recibe con humildad la palabra sembrada en ti. Y pone atención en esto. La palabra sembrada.
Hermano, ¿cómo se va a sembrar la palabra en ti si no la lees? Tienes que leer la Biblia para que entonces se ha sembrado la semilla, y cuando estás en humildad leyendo la palabra o estás en oración, viene la palabra de Dios a tu vida. 1990, un hombre ruso conoce del Señor. Era un asesino. Cuando intentaban grupos islámicos entrar a Rusia para meter la religión islámica, ¿verdad? Él se jactaba, de hecho era asesino de islámicos. Él perdió la cuenta cuando llevaba 150 hombres asesinados. Él dice que le gustaba sentir cómo corría la sangre en sus manos cuando les daba cuello. Y llega Jesús a su vida. Ahora tú recuerdas, bueno, no sé si sepas o recuerdes, pero la cuestión de lo que era la URSS, ¿no? Hace añísimos, socialistas, nada de Dios, nada de nada. Por eso cuando llegaban los islámicos dijeron, no, cuello, incluso muchos cristianos fueron muertos. Pero él estando en su casa, Jesús se le aparece y le habla de sí mismo. A él nadie le predicó, solo Jesús, ningún ser humano. Se le apareció Jesús y le habló. Y de los que habían matado, de esos cristianos que habían matado y que destruían sus nuevos testamentos, fue a rescatar pedazos de lo que habían quemado y tirado, y él pedacitos así, hojas rotas, mochas, ¿verdad? Y las llevaba ocultas a su casa. Jesús mismo le había hablado de la salvación en Cristo. Y esos cachitos ahí en su casa los empezó a leer y se convirtió plenamente. Él pensaba que había sido un sueño lo que había tenido en ese encuentro con Jesucristo. Y entonces empieza a armar los cachitos y pedacitos y todo. Y él llega a los pies de Cristo Jesús. Con humildad, amado hermano. A recibir con humildad la palabra de Dios. ¿Sabes? Él se convirtió en un predicador tremendo. Hasta que lo detuvieron los rusos. Lo agarraron los rusos. Estuvo 13 años en cárcel. Lo golpearon. Todo lo querían llevar hasta lo más bajo en su vida y renunciar a Jesús. Y él cada mañana, cuando estaba despuntando el sol, lo poquito que había memorizado lo escribía por 14, 13 años. Cuando encontraba algo en el pasillo, un carbón, un papel, un cacho de tela, lo que fuera, lo agarraba, lo llevaba a su celda y escribía lo que se acordaba de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Escribía cachitos de todo lo que él recordaba y memorizaba, y en la mañana se paraba en la orilla de su celda y cantaba un coro que se sabía, y todos lo odiaban, puros asesinos rusos ahí encerrados junto con él. Y él se paraba en su reja adentro y cantaba. Un día querían humillarlo, rebajarlo hasta lo más vil. Y un día llevaron una mujer parecida a su esposa y la pasaron ahí por la celda, y ella gritaba, no, por favor, y vio la ropa, y él la reconoció. Le dijo, no, por favor, y la metieron al lado de su celda. Y por 2 semanas la estuvieron golpeando y maltratando, y él oía, y él se quebró, y él oía y todo. Abusaron de ella, la golpearon hasta que la mataron y la sacaron ahí. Cuando la sacan ya le quitan, porque no vio el rostro, y cuando la sacan ella estaba quebrada.
Y entonces él tirado mira a su esposa pasar y no era ella. Te sabes, 2 semanas escuchando, creyendo. Si aunque no sea tuyo, ¿no? Ahora pensando que era tuyo. Y él dijo, ya basta, voy a renunciar. Voy a hacer lo que quieran, ya basta. Y cuando llegan los soldados, ¿estás de acuerdo? Sí, ok. Le llevan el papel, todavía no veía a su mujer. Le llevan el papel para que firme y él estuvo orando la noche anterior. Ya estaba quebrado. Todavía estaba la mujer al lado. Y le llevan la hoja al otro día y dice ahí que él renuncia a todo, Jesús, todo. La noche anterior Jesús le dijo, yo estoy contigo, no temas. Yo soy la resurrección y la vida. No temas. Y entonces él está esperándolos, llegan los soldados, le dan la hoja y le dice, llévensela, váyanse de aquí, no voy a firmar nada. Y entonces, amados hermanos, después de eso, ellos dicen, ¿cómo? Pero no te importa esto, lo otro. Y él les dice, váyanse, hagan conmigo lo que quieran. Váyanse. Y se fueron enojados los soldados y enseguida sacaron a la mujer que no era su mujer. Se va. Y le dicen, hoy al mediodía, ¿ves esos postes que se ven allá afuera? Ahí te vamos a martirizar. Y entonces van por él para sacarlo. Van por él y cuando lo sacan de la reja y cruza su reja, cuando él cruza la reja para que todos lo vean y lo lleven ahí al cadalso, por así decirlo, todos los presos se ponen a cantar el canto que él cantaba. Todos los presos. Y él voltea y mira y están todos los presos entonando la alabanza, el himno que él cantaba. ¿Te imaginas eso, amado? Y él voltea a ver y un soldado le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo solo soy el Hijo de Dios. Solo soy un hijo de Dios. Amado hermano, ¿te das cuenta? Humildad. Cuando tú recibes con humildad la palabra de Dios, lo que Dios no hace en tu vida. Tremendo, tremendo, pero necesitamos humildad. Para construir nuestra vida sobre la Biblia necesitamos no solo escucharla con nuestros oídos. No es una burrada, y discúlpame la palabra que uso, no es una tontera que yo ponga esto, escucharla con mis oídos. Pues ¿con qué otros oídos? Leerla con mis ojos, pues ¿con qué otros ojos? Amado hermano, tú necesitas acercarte a la Biblia. Ahorita tú estás oyendo la Biblia a través de mis labios. Tú necesitas oírla, leerla con tus ojos, con tus oídos, con tus sentidos, Santiago 1, 22, 25 dice así la palabra de Dios. No se contenten solo con ¿qué? Con escuchar la palabra. Amado, algunos de ustedes aquí vienen hoy, escuchan la palabra y jamás vuelven a agarrar la Biblia hasta el próximo domingo. No te contentes, dice aquí, no te contentes solo con escuchar la palabra, porque así se engañan ustedes mismos. Necesitas abrir tu Biblia. No en vano tenemos la bendición de poder tener la librería y comprar tu Biblia en abonos, en pagos chiquitos, ¿verdad? Para que tengas una. Pero algunos prefieren comprar cartones de chelas, ¿verdad? Tequila, otras cosas que gastar en una Biblia. Prefieres irte a los tacos cada 8 días que invertir en una Biblia. Prefieres que venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y está bien, eso es necesario, pero toda la semana necesitas agarrar tu Biblia.
No te contentes solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no ha olvidado lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué vas a recibir? Bendición. Y a todos. ¿A quién no le gusta recibir bendición? A todos, ¿verdad? Pero ¿cómo la recibes? Poniendo la palabra de Dios en práctica. Así es que para construir tu vida sobre la Biblia número 3, lo que tú necesitas es examinarla con tus manos y tu boca, mover la Biblia de un lado a otro. Amado hermano, conozco gente, yo sé que aquí no hay de esa gente, pero conozco hermanos que llevan 3, 5, 10, 15 años en la iglesia y no saben dónde está Mateo. No saben dónde está Apocalipsis. Ni saben siquiera que hay un Jonás. Lo han oído. Miqueas o no Miqueas, hay un Jonás. Hay un Miqueas también. Aunque no Miqueas. O sea. Examínala, hermano. Me compré una Biblia, ya saben ustedes que no tengo hoy. La tuve que devolver porque traía 2 veces Primera de Crónicas. ¿Sí? ¿Quién va a llegar a Crónicas? A lo mejor sí. Y dicen, ¿a poco hay eso? Y conozco un montón de hermanos con años en la iglesia que no agarran su Biblia. Tienes que agarrarla, ¿no? Tienes que orar y tienes que agarrar tu Biblia. Es padre y es bueno y es necesario venir y congregarnos también, pero tienes que agarrar tu Biblia para que tengas una mejor comunión con Dios y para que nadie te lleve por caminos torcidos. Así es que estudiar la palabra de Dios, ¿qué es lo que requiere, amados hermanos? Escribe lo que aprendes. Escribe lo que aprendes. Yo me sorprendo porque hay hermanas que anotan las prédicas y todo, y me topo gente cuando vuelvo a ir a una iglesia. Aquí la hermana Chenti, que me recuerda siempre la prédica que prediqué en un aniversario cuando yo no era pastor de esta iglesia hace como 20 años. Y me acuerdo cuando ella me dice de qué trataba la prédica. Pero la hermana Chenti siempre estaba tomando nota. Escribe lo que aprendes, habla de lo que aprendas. La única manera, no la única, pero una de las muchas maneras que hay en la vida para que aprendas bien lo que lees es ve y háblalo. Ve y dilo. Hoy estás escuchando la palabra de Dios, llegando a tu casa, platica con quien no vino o con quien vino, habla de lo que aprendiste y eso te va a afirmar. Si todos vinieron a la iglesia, discutan, platícanlo, háblenlo y eso se te va a quedar más. Juan capítulo 5 verso 39 dice, examina las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, la palabra de Dios habla de Jesús y tú y yo tenemos que ser como los hermanos bereanos, los de Berea. Así debes de ser tú. A partir de hoy yo quiero que tu segundo nombre sea de Berea. Pati de Berea, Rebe de Berea. Ya no van a ser más de la Jusco. Ya no más de la Jusco, ahora de Berea. ¿Cómo era la gente de Berea en Hechos 17:11? Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿De quién hablábamos? De Pablo y Silas,
Y los de Berea dijeron, ay, sí, a mí no me importa que sea el pastor. No me importa que sea el apóstol Pablo. Lo respeto, lo amo, lo quiero. Pero quiero saber que lo que me está diciendo es verdad. Eso es lo que decían los de Berea. Amado, eso no es pecado. Yo he estado en iglesias donde incluso los pastores o líderes regañan a su iglesia porque los cuestionan. ¿Tú quién eres para decirme a mí que soy el siervo del Señor? Me ha tocado ver cómo los exhiben. Porque pastor, pero la Biblia dice esto, contrario a lo que él está enseñando. ¿Y tú quién eres? ¿Dios te habló acaso a ti? A mí me habló. Tremendo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Los de Berea, dice aquí que tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Así es que para construir tu vida sobre la Biblia, ¿qué necesitas hacer, hermano? Recordar lo que escuchaste, repasarla con tu mente. Hoy cuando te vayas, recuerda lo que estuviste escuchando. Los versículos que anotaste, recuérdalos. Repasa y recuerda. Santiago 1:25 dice que quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella. Perseverar en la palabra. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Amado hermano, hermana, el término bíblico para recordar y repasar la palabra de Dios, ¿cuál es? La meditación. Tienes que darle vueltas. Los que vienen aquí al estudio de Romanos verán que a veces nos quedamos en un versículo 10 minutos. Estamos, pero aquí dice esto, en un versículo. Lo meditamos, lo pensamos, lo exprimimos, lo deshidratamos y le volvemos a echar agua y otra vez para estar alimentándonos. Josué 1:8 dice la palabra de Dios: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así que prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo vas a tener éxito y cómo vas a prosperar? Pues meditando de día y de noche la palabra de Dios, de tal manera que tú sabes a qué decirle sí y a qué decirle no, qué es bueno y qué es malo. Te ofrecen un negocio truculento y tú has leído la palabra de Dios, sabes que vas a decir que no. Pero no lees la palabra de Dios, te ofrecen un negocio truculento, caes en el negocio y entonces pagas las consecuencias. Te roban, te meten a la cárcel, te golpean, te asaltan, etc. Aguas con esas cosas. Pero ¿qué necesitas hacer? Meditar en la palabra de Dios. Si tú no lo haces, hermano, estás perdido. Para construir tu vida sobre la Biblia, debes responder con tus acciones. Con tus acciones, con tu vida. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que vivir una vida cristiana. Tú tienes que vivir diferente. Tú tienes que vivir arrepentido. Deja la idolatría, el chisme, la hechicería, la brujería. Deja todo eso. Llegué a una iglesia, una hermanita, pasó a orar, oré por ella, todo el rollo, hermana, ¿quieres recibir a Cristo? No, yo ya recibí. ¿Ya naciste de nuevo? Sí, ya nací de nuevo. Órale, ¿eres bautizada? Sí, hermano. Hace 3 años soy bautizada. Órale, qué padre. Y discúlpame la pregunta, pero ese listoncito rojo que traes en tu muñeca, ¿por qué? ¿Para qué o por qué?
Es que me lo dieron para la protección de los malos espíritus. ¿Nació de nuevo? No. Es que es para que el demonio. No. Y ella feliz y contenta, creyendo que es cristiana. Le digo, no, pues a ver, siéntese acá. Pásele de este lado y ahorita hablamos. Tienes que responder con tus acciones. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Ahora ya tenemos audiobiblias, ¿no? Y están padrísimos, la verdad. Me gusta mucho oír una que viene dramatizada en la Nueva Traducción Viviente. Me recuerda a mi infancia, cuando yo oía las radionovelas de Calimán. ¿Alguien sabe quién es Calimán? Lizzie, pero Maggie no sabe quién es Calimán. No, yo creo que hasta ni esta Juanita de saber quién es Calimán. Pregúntales por Chano, a ver. ¿No? Sí, no estoy hablando. Híjole, hablábamos de eso hace un rato, ¿no? Diría mi abuelita, ya llovió. ¿No? Y entonces, pero está excelente la radiobiblia. Está bien, ponla, vas en el auto, ponla. Pero no la uses así como, sí, estudié la Biblia. No. Vete a la Biblia, agarra un lápiz, una pluma, subraya, escribe, anota lo que Dios te está diciendo que hagas hoy. La pregunta de la predicación del día de hoy y cada día que vengas es, ¿a qué me invitó Dios? ¿A que yo haga? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Porque tú tienes que llevarla a la práctica. Ya leímos este pasaje. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre o mujer, ¿verdad? Prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. La única manera en la que tu vida va a permanecer firme ante vientos, lluvia, ríos, cachetadas y todo lo que nos da la vida es escudriñando la palabra de Dios. Es la única forma, amado. Es la única forma. Cristo habita en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ahora tú y yo necesitamos de su palabra, alimentarnos, leerla, ¿verdad? Comer de ella. ¿Cuántos comen 3 veces al día? Algunos de ustedes están a dieta, dicen, y comen 5. ¿Verdad? Mi hermano, que era diabético, murió el año pasado. Él decía, lo bueno de esto es que como 5 veces al día. Y va, qué chistoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de la Biblia solo te alimentas el domingo? ¿Por qué? Porque no le da hambre. Porque no te da hambre. No te da hambre. Mateo 7:24. Ya estos pasajes solo estoy repasando. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ¡pum! Se cayó. Se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Cómo fue su ruina? Grande, hermano. ¿Te das cuenta la importancia que hay en que no olvides tu Biblia en casa? Tráela cada domingo. Tráela cada domingo. Trae una libreta, trae tus marcadores. Es más, he estado pensando, vamos a cambiar las sillas por pupitres para que puedas escribir ahí. Oye, pero tienes que hacer algo con la Biblia. Tienes que hacer algo con ella. Tienes que ponerte a leer, a estudiar. Y si hay alguien aquí que no sabe leer ni escribir, entonces ponga la audiobiblia. Póngala.
y lee y escúchela, escúchela y escúchela. Y ponga 20,000 veces el Salmo 23 y memoríceselo. Y así como este hombre que Jesús se presentó a él, tiene un nombre ruso medio raro, se presentó ante él y encontró cachitos de Biblia y las unió y los leyó. Luego él era un contrabandista de Biblias en Rusia. Él metía así como el pastor que trae aquí la librería, pero no, él se arriesgaba y metía Biblias a Rusia en su mochila, hasta que lo atraparon y fue que se aventó 13, 14 años arrestado en una prisión rusa. Conocí unos jóvenes como de 18, 17 años, chavalones. Hagan de cuenta Isaac y Aldo. Y estos chavos metían Biblias a Mongolia. Tremendos esos chavos, tremendos. Cuando hablé con ellos, Dios me dio la oportunidad de conocerlos en un congreso misionero precisamente. Tú los veías y ardía su sangre, su vida ardía de emoción, de gozo. ¿Quiere ir, pastor? Vamos a ir. ¿Cuándo es que vamos a ir? No, pues vamos a ir en 6 meses. Nos estamos preparando. Pareciera que se fueran a ir a un campamento de adolescentes. En Mongolia está prohibida la palabra de Dios. Y ellos así, hoy no, pastor, es que llevamos, y pues tú dices, de llevar unas de esas de los de, ¿cómo se llama? Los del Ejército de Salvación, ¿no? De esos Nuevos Testamentos chiquitos. No, pastor, llevamos 4 o 6 paletas de Biblia. ¿Cómo crees? ¿Cómo pasas eso? Y pasamos la aduana y oramos, Señor, a ciego a esta gente que no vea. Y pasan las Biblias y luego se suben al tren porque van lejísimos. Y meten las Biblias y empiezan a ver documentos y empiezan a ver todo. Y están orando y se sientan separados, así se agarran a uno, no agarran a los demás. Y saben que si los agarran, ya los demás solo se van a orar por él. Nada de que ir a buscar, no, ya fuiste. Y dice, y vamos en el tren y vamos orando, y cuando pasa los oficiales en uno de los vagones con ellos, los otros están orando, están, Señor, que no vea, que no abran las Biblias, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú los oyes, te están platicando, y a mí se me ponía todo el cuero de gallina. Y te están platicando y dices, ¿qué onda estos chavos están bien zafados? Cuando me tocó ir a Cuba me pasó algo así. Ahí está la palabra de Dios prohibida también. Y uno de los varios viajes que hice ahí, yo pasé libros y Biblias y todo. Y bajando el avión, a mí, digo, ya me sabía esa de la oración, ¿verdad? Pero a mí no me funcionó. Bajando del avión, siempre hay soldados allá, como aquí la Guardia Nacional, pero allá puro soldado. Y bajando del avión, pum, 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 ya había dos soldados ahí. César Marín, sí, ya te tiene identificado, véngase por acá, sus maletas, vamos a recogerlas, pásele a un cuartito. Y ahí me aventé como 4 o 5 horas encerrado. Llegó un oficial, ¿y por qué viene? ¿Para qué viene? ¿Y por qué esta Biblia? ¿Y por qué este libro? ¿Y qué habla? Y a ver qué dice esto. Y ellos saben de la Biblia. Y te mandan gente como teólogos ateos, ¿cierto? Y llegan y te preguntan de la Biblia, ¿y por qué habla de esto? Y qué, para ver si es verdad que eres pastor. Y todos mis libros y Biblias que llevaba para los pastores en Cuba me los quitaron. Todos, las 2 maletas. ¿Sale? A Dios gracias, después de 4 o 5 horas que estuve ahí, salí de ese lugar. Los pastores estaban en el carro, cuando me vieron, salí yo, ya no los vi. ¿Qué pasó? Y salieron corriendo 2 pastores y viene, pastor, véngase rápido, y me subieron al carro y estaban chorreando de sudor porque hace un calor terrible. ¿Pero por qué? Porque estaban en su carro con los vidrios arriba orando para que no los oyeran. Y dice, ellos estamos pero bañados, parecía que le habían echado cubetadas de agua y estaban, Señor, libéralos en el nombre de Jesús, orando. Amado hermano, ese es el precio de seguir a Jesús.
Y muchos se han martirizado, ¿verdad? Pero ¿te das cuenta del valor que tiene esto? Y tú la tienes guardada en tu casa. Tú la tienes guardada en tu casa, no. Úsala. Me dice, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Para qué quieres la mejor si no la vas a leer? Léela. Hoy el desafío hoy, porque el Señor viene pronto. Y porque el Señor viene pronto, muchos se levantarán y dirán que son Jesús, que aquí, que allá, y te van a endulzar el oído. Ven para acá, y si vienes acá, tu hijo va a sanar, tu marido va a volver, tu adicto va a dejar de ser adicto. Y vas a ser rico, vente para acá, ven acá. Y te van a dar lo que quieres oír. La gente no quiere oír de arrepiéntete de tu pecado. Y eso es lo que tienes que hacer. Arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Arrepiéntete de tu pecado. Busca a Jesús. Usa la palabra de Dios y deja que ella te hable cada día. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pido por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra, a entender tu palabra, a oír tu palabra, Señor, a practicar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda pereza de nosotros, quita toda flojera de nuestra vida, toda indiferencia a tu palabra. Haznos humildes, haznos sensibles. Quita toda pecaminosidad de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra se haga carne en nuestro corazón y podamos ser practicantes de ella, Dios, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.